Mateo 25 desde el verso 1. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vamos a tratar de desglosar el pasaje. Cuando el Señor estaba reunido con sus discípulos, dentro de aquellas enseñanzas que les daba, cuando tocó la parte, vamos a decirlo así, profética, dentro de aquellos mensajes, aquellas enseñanzas, Él les dice: entonces el reino de los cielos será. Está hablando en un tiempo futuro, el reino de los cielos será. Y dice: semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. El reino de los cielos, está visualizando el Señor. Para empezar, el reino de los cielos era Él. Él venía a establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Y entonces Él dice, hablando en un tiempo futuro, que sería semejante a 10 vírgenes que toman sus lámparas para recibir al esposo. Cuando hay teólogos que dicen que el número 10 simboliza la perfección del hombre y que también simboliza dualidad de responsabilidad de Dios hacia el hombre y el hombre hacia Dios. Entonces dice el Señor, por otro lado, vírgenes, estaríamos hablando de pureza, estaríamos hablando, o está mencionando la Biblia, de apartados. Entonces, 10 vírgenes que todas toman sus lámparas y van a recibir al esposo. El reino de los cielos, entendemos por el reino de los cielos, bueno, la mayoría de aquí somos cristianos, ¿verdad? Que es Jesús que viene a traer, de verdad fue el mensaje central de Él cuando estuvo en esta tierra. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos que era Él, su palabra, ¿verdad? Que es viva y eficaz. Para entrar en el reino de los cielos, todos sabemos que es a través de un llamado divino. Nadie viene por su propia cuenta al reino de los cielos, sino que es a través de un llamado divino, un llamado del Espíritu Santo. Un reino donde la autoridad es de Dios, donde nosotros somos sus súbditos. Y entonces el Señor, en función de ilustrarle lo que sería eso en el futuro, Él toma el ejemplo de las 10 vírgenes. Ahora, a mí me llama mucho la atención esto,
que a pesar de que las 10 eran vírgenes, que a pesar de que las 10 tomaron sus lámparas, que a pesar de que las 10 fueron a recibir al esposo, o sea, estaríamos hablando desde el punto de vista de la apariencia, 10 vírgenes en igualdad de condiciones todas. En apariencia, 10 en igualdad de condiciones. Sin embargo, el Señor dice 5 prudentes y 5 insensatas. ¿Por qué? Porque dice en el verso 3 que las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo el aceite. En cambio, las prudentes sí tomaron el aceite, y me encanta este detalle. Miren, los versículos, cuando leamos la Biblia, hermano, yo les recomiendo algo, desmenuce los versículos. Cada palabrita es puntual en los versículos. Dice que las prudentes, verso 4, tomaron aceite, ¿dónde? En sus vasijas. Resulta que la vasija es lo que contiene la lámpara y el aceite es el combustible que mantiene la lámpara encendida. Si una vasija que contiene la lámpara no tiene aceite, pues esa lámpara se apaga. Entonces, cuando el Señor, a pesar de que en apariencia las 10 eran vírgenes, que habla de pureza, que habla de apartadas, y que las 10 fueron a recibir al esposo, y que las 10 tenían sus lámparas, 5 eran prudentes y 5 insensatas. Cuando la Biblia habla de prudentes, está hablando de sabias, está hablando de templanza, está hablando de discernir, está hablando de sabiduría. Esa es la prudencia. Pero cuando habla de insensatez, está hablando de necedad, de simpleza. Vamos a ver un momentico. Proverbios 10:14. Fíjense que la versión Reina Valera no dice insensatas, dice fatuas. La versión Reina Valera de 1909 dice 5 eran fatuas. Proverbios 10:14. Proverbio 10:14 dice, la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Proverbio 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbio 1:32 dice, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. De manera que cuando la Biblia se refiere a insensatez, está hablando de necedad, está hablando de simpleza y está hablando de crédulo de cosas vanas. Ahora, ¿por qué será que el Señor le imputa a las insensatas la responsabilidad de no tomar aceite en sus vasijas? Porque eso era una decisión de las vírgenes y una decisión que correspondía a la motivación. Dice el pasaje, cuando habla que unas tomaron una cosa y las otras no, está hablando de una decisión. Porque cuando nosotros continuamos leyendo, fíjense algo, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Todas fueron sometidas a la misma prueba de la larga espera. Ustedes saben que la espera produce agotamiento, produce cansancio, produce decepción, produce tristeza, produce una cantidad de cosas que van, si se quiere, en contra a lo mejor hasta del primer objetivo
con el que arrancaron. Aún así, las prudentes mantuvieron el aceite en las vasijas. Aún así, todas se durmieron, todas cabecearon. ¿Por qué las insensatas no tomarían el aceite en sus vasijas? Bueno, tal vez porque de hecho ya aquella travesía de ir a esperar, de ir a recibir al esposo, no se hacía fácil, no se hacía cómoda. Entonces, total, si igualito el resultado era el mismo, ¿para qué enredarse la vida? Bastante suficiente es con que la espera sea prolongada. Entonces, ¿para qué complicarse la vida? Si igualito estoy haciendo lo que me mandaron a hacer. Total, ir a recibir al esposo. Pero ¿saben que la Biblia, cuando califica a alguien de necio, de insensato, está queriendo decir que esa persona tiene una actitud de descalificación, de rebeldía, de desdén hacia los principios, la disciplina y la verdad de Dios. Por eso es que las 5 vírgenes insensatas, la responsabilidad de no tomar aceite en sus vasijas, eso se lo imputa el Señor a ellas. Porque aparte de eso, dependía de una decisión de ellas que esa decisión venía como producto de una motivación. Las 5 vírgenes prudentes tomaron el aceite en sus vasijas y las insensatas no, porque la motivación no era la misma. Estas prudentes tenían la motivación de un agradecimiento por una redención inmerecida alcanzada. En cambio, estas insensatas, bueno, cualquier cosa que sencillamente no le agradaba a Dios. Obviamente, cuando al final de la travesía, cuando ya verdaderamente llega el esposo, y es cuando las vírgenes estas insensatas se dan cuenta que el aceite sí es importante. Durante toda aquella travesía, estas vírgenes insensatas, pues no le dieron importancia al detalle del aceite en sus vasijas, porque sencillamente pudieron andar en esa travesía sin el aceite, según ellas. Al final sí se dieron cuenta que sí era importante. Entonces sí trataron de buscar el aceite, pero ya era tarde. Señor, ábrenos. Lo siento. No. De manera que el Señor Jesús le dijo a los discípulos, así va a ser el reino de los cielos. Ahora, cuando nosotros traemos ese pasaje hasta nuestra realidad, pudiéramos decir que de aquel universo de cristianos, que los vemos todos, que nos vemos todos nos vemos en apariencia, miren hermano, en apariencia, en el mismo propósito, el mismo espíritu, la misma meta, pues el Señor nos está dividiendo, porque esa es la proporción que el Señor le dio a los discípulos. Así va a ser el reino de los cielos. De todo aquel universo de gente pura que ustedes van a ver, solamente la mitad. Trayendo ese pasaje hasta nuestra realidad, aplicándolo a nuestra realidad, pudiéramos nosotros decir que de todo este universo de cristianos que nos vemos todos en apariencia, con el mismo sentir, el mismo espíritu, en la misma adoración, la misma alabanza, todos estamos en lo mismo, solamente Dios lo sabe. Solamente Dios lo sabe. El pastor no lo puede saber, ni la pastora, porque es que sencillamente esa responsabilidad es de Dios, no se la dio al hombre. Y
Y entonces usted a lo mejor nos preguntaríamos, pero ¿será posible? Pues hermanos, sí es posible. Vámonos a Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ve al 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros en tu nombre? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Señor, estábamos haciendo lo que tú nos mandaste hacer. Pues definitivamente no. El Señor nos mandó a predicar, estaban predicando, a profetizar, a echar fuera demonios. Y entonces, eso era lo que estábamos haciendo. Definitivamente no. Estamos hablando, o la Biblia está hablando, de un grupo de personas que estaban en lo que es, en el mover, en el negocio de Dios, profetizando, echando fuera demonios y además en tu nombre. Y el Señor le dijo, nunca los conocí, nunca. Mateo 8:15. Perdón, 15:8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Estamos viendo que son personas que están en el negocio de Dios. Jeremías capítulo 23, verso 15. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Contra aquellos profetas, he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre la faz sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Y el verso 18 dice, aquí está la razón por la que hablan de su corazón y no de la boca de Dios. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Es decir, se puede conseguir dentro del pueblo cristiano alguien que predique, que profetice y que haga milagros sin que sea excluyendo el Espíritu Santo. Si lo hay, aquí lo dice la Biblia. ¿Cómo es eso? Usted puede creer que dentro de en un altar, en un púlpito de las iglesias, se pare gente a ministrar en el área que sea. Miren, en el área que sea. La música, el canto, la predicación, la oración, en el área que sea. Y lleva meses que ni siquiera ora ni lee la palabra. Eso no más que lo sabe Dios. Eso no lo sabe el pastor. Sí lo hay, hermano. Hay quienes profetizan y no oran ni leen la palabra. Hay quienes ministran, entre comillas. No ministran nada. Tienen años que no oran ni leen la palabra y se hacen llamar ministros. Como dice el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí,
porque enseñan es mandamiento de hombre. ¿Cómo es eso? Hermano, tenemos cantidades de predicadores que desde los púlpitos lo que enseñan es libros, experiencias de otros, pero no de vivencias de ellos con el Señor. Tenemos cantidades de profetas, lo que son es mentirosos. Mentirosos porque dice el Señor te dijo y mentira, Dios, yo años que no hablo contigo. Eso sucede, hermanos, dentro de las iglesias. Por eso es que Jesús le dijo a los discípulos, porque el reino de los cielos será semejante a las 10 vírgenes. Estamos hablando del pueblo de Dios. El pueblo de Dios activo, vamos a decirlo en términos laborales, en ejercicio. Y entonces el Señor nos separa mitad y mitad. Los que tienen las lámparas encendidas porque en su vida, porque han llenado las vasijas de su vida con la unción, la llenura del Espíritu Santo por causa de haber alcanzado una redención inmerecida. Y el otro grupo que sencillamente va, viene, entra, sale, trabaja, hace de todo, pero no lleva una vida de comunión con Dios, hermano. Y eso no más que lo sabe cada quien y Dios. Ahora, ¿cómo es eso que el Señor... Usted puede conseguir cantidades de hermanos diciendo, Dios mío, porque la voluntad de Dios, porque que nos consiga haciendo lo que nos llamó a hacer. Pero nosotros acabamos de leer una persona que le dijeron, Señor, en tu nombre profeticé y en tu nombre tal. Y el Señor con todo eso le dijo, ve, no te conozco, no sé quién soy vos. Tenemos dentro del pueblo de Dios gente que el Señor nunca los ha reconocido como pueblo de Dios. Esto es una cosa, hermanos, personal, individual, mía con el Señor. Esto no lo sabe el pastor, porque esa responsabilidad no es del pastor, es de Dios. Ahora, Dios no nos mandó a hacer eso, porque eso es producto de... Segunda de Pedro 1:5. El predicar, el profetizar no le va a garantizar la entrada en el reino de los cielos. Ahí no hay garantía. Eso se debe hacer. Hay que hacerlo. Pero hermano, dentro de los criterios de Dios, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos leyendo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firme, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que Dios nos mandó a hacer, eso. Porque lo otro es producto de esto que estamos aplicando en nuestras vidas. ¿Me explico?
Esa es la ocupación que el Señor nos mandó a hacer. Ahora, volviendo a las vírgenes, ¿por qué fue tan grave la falta de aceite en las vasijas? Hermanos, porque ¿cómo vamos a llevar, cómo pretendemos llevar una vida cristiana sin la presencia activa en nuestras vidas del Espíritu Santo de Dios? Sin una vida de comunión con el Espíritu Santo de Dios, no podemos. Usted puede predicar, mire, las 24 horas del día. Usted si quiere no duerma predicando, pero eso no le garantiza la entrada al cielo. Profetice lo que usted quiera, cante y toque y haga todo lo que usted quiera, dentro de la iglesia y fuera. Pero si no lleva una vida de comunión con el Espíritu Santo de Dios, usted no es miembro del reino de los cielos. Yo creo que nosotros estamos en la hora cero. No es tiempo de jugar a ser cristiano. No es tiempo de jugar a ser hijo de Dios. Dice la Biblia en Gálatas 6:5, 5:6. No se engañe y Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cegar.